Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión aquí en Pasión Estudio para este encuentro de alto voltaje. Sí, porque se encuentran en la punta los punteros, señores. Cerro Porteño, Luque, Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero buscando mantener los puntos en casa. Luque tratando de llevar los puntos a la República. Qué lindo partido que se nos viene, señoras y señores. Acomódate bien, acomódate y ponete a punto, porque el Ciclón busca su victoria. Y hablando del Ciclón, hay que presentarlo a él, más cambiado que nunca. Con todo, Franco da Rosa, muy buenas tardes. ¿Cómo anda, chat? ¿Todo bien? ¿Qué hace Alexis? ¿Quiénes están ahí? Vichen, Hypen, Freddys, entre todos los amigos cerristas. ¿Cómo va? Todo súper bien, Franquito. Ya tenemos el equipo confirmado también de Cerro Porteño, que te voy a estar confirmando en instantes. Saludamos a Tiki Toki. Saludamos a la gente que se va uniendo a esta transmisión. Juega Cerro, juega Luque, que ya van saliendo al predio. Pelotero, qué lindo enfrentamiento, duelo por la punta. Viera, saludando a Ocampos también. Conocido, Franco, modo Belén, dice ahí. ¿Por qué, peón? Ah, por los lentes. Estamos haciendo un video, chat. Estamos haciendo un video para ver cómo es Pasión en Point of View. Bueno, ya tenemos equipos confirmados. Ya me llama ahí alguien. ¿Nos cago ya? No, qué mala onda. ¿Quién me... Ahí está, ahora sí. Bien. ¿Efectivo? No. Está, dice. Aninati. Bueno, nos vamos colocando. Hola, Tiki Toki. Marcos, Teniente Coronel. ¿Por qué, pio? Vamos, Cerro carajo. Mete Díaz y me muero, dice Alexis. Bueno, TikTok ya les voy a estar leyendo, ¿eh? Ahora sí. Eso. Ah, la pucha. Eso era. Ahí te voy entrando. Si mete Díaz, me muero de daño. No, nada, tranquilo. Ojalá no meta a Sergio Díaz, la verdad. Selecciona dos objetos de la misma forma. Ahí está. De la misma forma, dice. Y ahí tenés que elegir. Este. Sí. Eso. Ahora sí, TikTok. Hola de nuevo. Hola, cosilla. ¿Cómo te va? Calidad del audio off, dice. ¿Por qué, pio? Hola. ¿Se nos escucha bien o no? Hola. Sí. Marcos Verde Olivo, Aura, dice Vichen. Gracias, José, por compartir. Gracias, Richard Agüero, por la rosa. Ya tenemos equipo confirmado. De esta manera sale Cerro Porteño, Arias, Velázquez, Pérez, Lucas Quintana, Riveros, Damota, Wilder, Iturbe, Aguayo y arriba el señor Araujo. Acompañado de Jonathan Torres, el equipo de Diego Martínez, Franco. Mismo equipo de la pasada prácticamente, ¿verdad? Primera vez que repite, ¿eh? Primera vez en la historia de Martínez que repite un equipo. Mira. Ahí está Luqueño también, que sale de esta manera. El equipo de Julio César Cáceres, Aguilar, Espínola, Villalba, Monzón, acompañado de Maldonado, Quintana, Benítez, Báez por derecha, Campos por izquierda, Ramos y Chico Díaz. El equipo que presenta Julio César Cáceres. Oigan a Olimpia, dice Josías. Qué grande, Josías, querido. Ya va a comenzar el encuentro. Gracias a Abel Velázquez por ese quiéreme. A la gente que ya va dando el tap a la pantalla. Ya va a comenzar este partido. Y esa campera de Mariscal, Marcos, ¿les gusta o no? Mariscal de campo. Exacto. Después está el americano y juega fútbol. Claro. Americano. No. Él se va con las porristas. Unas cuantas porristas ahí en la americana. ¿Quién gana?
Cerro Porteño. Cerro Porteño, ¿estás ¿Cómo no? seguro? Gracias Sí, a Abel sí, sí. Vázquez, gracias hermano, discúlpame. No es Velázquez, es jefecito. Uy, la garganta está la puta madre. La garganta está hecho mierda. Pero bueno, Juan Gabriel Benítez es el árbitro del encuentro. A Robert, a toda la gente que se va uniendo, le traemos la transmisión. Así sale Cerro Porteño, confirmado. Martín Arias, Velázquez, Quintana, Pérez y Riveros. Aguayo por derecha, Pineda Mota, Viera la dupla en el centro del campo. Iturbe, Araujo y Torres arriba. El equipo de Diego Martínez, gracias Mauri por seguirnos. Hola chicos, Franco, tu remera, dice. Luque sale con Aguilar, Espínola, Villalba, Monzón, Maldonado. Chico Díaz más tirado por el mediocampo. Benítez, Quintana, Ocampos, Ramos y Báez. Este es el equipo de Julio César Cáceres. Saludos para Cristian José, que dice que gana Luque 1-0. Franco con lente para no ver cómo llora, dice Abel Vázquez. Estamos haciendo un video, chat. Está grabando este lente, así que no diga más nada porque están siendo grabados. Ahí está nuestro amigo Cena Media. Sí, Fabri Cena. Dice Marcos Tevapio para la guerra del Chaco. Ya, pues. Describe a Cerro con una palabra, dice Michael. Estable. Estable. Ahora mismo. Perfecto. Señores, Villalba y Velázquez se saludan. ¿Desde dónde nos están viendo? Casi 100 personas en TikTok. Dice, ¿y esa campera de Mariscal Marco te regaló? No. Saludos a ese también. No, más, saludos. Ay, perdón. Va a comenzar este partido. ¿En qué trinchera estás, Marcos? 13 Tuyutí. Le extraño ya a Diego León, dice Jorge. No, obvio, Jorge. Vos seguro le mandaste la mierda a Diego León. Qué grande Diego León. ¿Hoy cópora? Cota. Va, esta jefecito, dice nuestro querido Abel. Vamos a ver la pelota. Se va a mover. Qué lindo enfrentamiento que tenemos. Cerro Porteño, Luque. El duelo en la punta. Si la facha fuera delito, Franquito estaría libre, dice Osva. Si le mostrás mi camiseta de traje hoy, me compré una Epa, remera. se compró una remerita, ¿eh? Le voy a mostrar, pues. Franco, espectacular tu corte, dice. Bueno, una tormenta se avecina, 90 minutos de puro fútbol. Luque, Cerro Porteño se enfrentan por la Copa de Primera, la torneo clausura. Este enfrentamiento de alto voltaje que lo vivís, lo sentís a través de Pasión Estudio. ¡Qué lindo partido! Vamos, Cerro, carajo, dice la gente. Vamos, Luque también. Aguilar en el arco. 16 en punto. Señoras, señores, va a arrancar el juego. El árbitro mundialista Vamos, lo dice. Ya tenemos y el Ciclón ya mueve la pelota. Perdona, Luque que ya saca rápidamente, que hoy viste de blanco. Chico Díaz toca la pelota. Ocampos. ¡Epa! Lo bajan al Chico Díaz. Lo bajaron al chico. Pero con fuerza navajales si le va a bajar. Las dos piernas. Levantale las dos piernas. Con los tapones arriba si se puede. Monzón, el argentino atrás para Juan Aguilar. ¡Vamos, Cerro! Este es Aguilar. Ay, Alfredo lo que hizo. Pedro Figueiredo, gracias por la rosa. Josías que no para de compartir. Hace como Josías y compartí. El lateral es para el Ciclón de Barrio Obrero. Lo va a realizar Blas Riveros. Se toma su tiempo. El partido está 0-0. Primer minuto de juego. Blas Riveros buscando a Torres. Torres que peina para Iturbe. Iturbe que la baja, le va a pegar. Iturbe hasta el remate arriba y afuera. Se animó y se aproximó el Ciclón de Barrio Obrero. Wilder tuvo la primera, Franco. Me gusta ver la Iturbe ágil, movidizo. Iturbe creo que es la clave para este clausura en Cerro Porteño. Y mientras haga las diagonales, mientras mantenga la pelota, a Cerro le va a ir bien. Wilder Viera a la luna. Alan Gardiel, gracias. Lady Ojeda que preguntaba por el partido, le digo que está 0-0. Gracias a Ulises Quiñones por compartir, a Manu por seguirnos. 106 personas. ¿Quién creen que gana este partido? Lateral de Espínola. Va a salir el equipo de la República. Espínola arriba. Hay juego. Comí sushi hoy. ¿En serio? Estoy por acá encima. Opa. Oh. Pegó fuerte. Grande Josías. Grande la gente que se va uniendo. Sí, Dale, gordo. Ciclón, dice.
Son los Ray-Ban Meta, Gordo Acosta. Lateral de Luque, saliendo el equipo de la República en mitad de cancha con el Chico Díaz. Evitaban a toda costa que el Chico avance. Chico Díaz, atento el número 10. Hay lateral para el Beto Espínola. 100 compartidos, de nada, dice Josías, gracias. Hay un juego lateral. Toca Espínola, levantan la pelota. Luque que busca intensidad por arriba. Tenemos 2 minutos con 40. Una mierda solamente me ha notificado. Es partido de los... No. Tranquilo el decano. Lateral para Luque. Juega arriba Luque. Atención que hay peligro. Sí, señor. No pudo en esa. Ocampos. Hay lateral para Luque. Juega bien, Luque. Me preocupa. Nelson ya no forma parte de Pasión, muchachos. Lo explicamos el viernes. Tiene otros proyectos más importantes. Espino la que cruza. Saca Cerro. Pelota en salida para el Ciclón de Barrio Obrero. 3 minutos, acelera. Ahora Jonathan Torres tratando de ganar. Corto rápido Villalba, el capitán del cuadro luqueño. Cerro Porteño, Luque, Cerro Porteño, batalla en la punta. 137 personas, dale. Tapa la pantalla, conectate y mandanos de dónde nos estás viendo y quién gana el partido y por cuánto. Salida de Wilder Viera. El toque es de Iturbe. ¡Ay, qué buen toque de Iturbe! Va hasta el fondo, cruzó Rivera. ¡Sacó Luque! ¡Sacó Luque de esa zona! ¡Quemaba! La llegada de Cerro. Ahí apareció Monzón, el argentino, para decir que no es gol. Excelente. Yo no soy comentarista, yo soy hincha Dio Thunder. Siempre fui hincha. No vengan a romper los huevos. Hay córner. Gracias Pedro Fariña Torres por seguirnos. Hay córner para Cerro Porteño. 4 minutos. El Ciclón quiere marcar el primero. Acá es. Su gente lo espera. Franco dice que es acá. Cauraú. Se coloca Araujo. Vendrá la pelota para Torres. Para el Cerro Porteño. Pelota arriba. Saca rápidamente Benítez. Pelota. Y corta Piris Mota. Dale, tapa la pantalla. Dale. Si ustedes tuvieran la oportunidad de sumar a alguien a Pasión, ¿a quién sumarían? Una buena pregunta esa. Buena pregunta. Benítez. Pirayú. Tocando la pelota por el costado derecho para Espínola. El Beto que retrocede para Aguilar. Este es Alfredo. Levanta la pelota Aguilar. Quintana de cabeza que responde. Le queda la pelota a Monzón. Monzón que la tiene y la sostiene. Robert Singer, estuvimos pensando en eso. Ahí va la pelota. Literalmente arriba. Calculamos eso. Eso mismo, Jorge. Campos, pelota. Robert Singer, podría ser bueno, ¿eh? Estamos haciendo un mercado de fichaje ahora, estamos calculando bien. Qué buena pelota le metieron a Araujo si no está adelantado. Ay, no la pudo llegar. ¿Quién es el Pirayú? Es Benítez, mi gracias, querido Cerro por los 100 partidos. Muchas gracias. Ángel Benítez. Adelantadilla para nuestro querido. Ahí la pelota. A Cerro Porteño le agradecen. Mirá Cerro Porteño que está con nosotros, Ángel, sí. A vos, mi querido Cerro, gracias. Salida del Ciclón. Iturbe. Ahí cortó muy bien Pirayú. Ahí lateral. Tenemos casi 3.000. Dale, lleguemos a los 10.000 antes que termine el primer tiempo. Compartamos. ¿Qué tal? Baillo, dice Mr. Remedio. ¿Quién es el Pirayú? Preguntan. Ahí ya le respondí. Muy bien. Viera, Wilder levanta la pelota y va a la carga. Iturbe y espera. Y está. No, Torres. No, Torres. ¿Cómo vas a perdonar? No, la que te comiste, Torres. La cabalgada impresionante de parte de Iturbe. No, mirá, hermano. Igual estaba adelantado. Torres. No, se está atrás de la pelota, mirá. Ay, no, Torres. Lo que falló Torres es impresionante. Hermano, este tipo lamentablemente bajó tanto su nivel que no le da más para ser titular. ¡Hola, Pae José P.Y! Yo le adoro a Jonathan Torres, me parece un jugadorazo, pero actualmente el nivel de él no da para titular. No te puedes comer ese gol.
Ahí va saliendo. Muy bien ahora Velázquez que adelanta. La pierde Cerro. Atención. No puede dominar la pelota tranquilamente Chico da Costa. Se lo impiden en cada pelota que sostiene. Ahí le llega a Iturbe. Ahí va la pelota y está Araujo. Sergio. ¡Oh! ¿Por qué me miraste así? Chico, ¿vos te dijiste? Chico dije. Chico. Chico da Costa. Ah, perdón. No vaya, perdón, vio. Díaz. Chico da Costa, Es vio. que estaba pensando en otro 9 del Ciclón de Barrio Obrero. Que está metiendo goles. Claro. Con Cerro, gran hijo de puta. Franco, ¿cómo le ve a los jugadores? Dice. Gracias, Fabio, por seguirnos. Me preocupa Jonathan Torres, chat. Me preocupa mucho Jonathan Torres. No le está dando el nivel particular y creo que Totín debería dar un poco más de minutos. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño. Piden por Totín. Atención. Casi 8 minutos. Pelota arriba que va al cabezazo. Arriba y afuera. Anaí Maldonado siempre está atenta por si piso alguna mina. Sí o sí. Porque sí o sí quiere tirar la mala. Siempre lo. Mala es Anaí Maldonado conmigo. Está bien. Ah, está bien, ¿verdad? Mr. Remedio, por ejemplo, contigo. Todos son malos conmigo, no pasa ni nada. Yo me banco. A toda la gente que está, gracias. Ayer salí a farrear, después de mucho. Después de mucho. O sea que dice. el corte viene con gol ya. ¿Eh? Viene con gol este corte. Ah, la pucha, debutó. Debutó el corte. El corte viene con gol, 2 fechas, 2 goles. Chico Acosta le dicen a mi corte, boludo. Ah, la pucha. 2 fechas, 2 goles. Chico Acosta le dicen a mi nuevo corte de pelo. Excelente. No, Torregael. ¿Se entiende a lo que me refiero? Vámonos, que pise el palito entonces. Yo también, Anaí. Pelota arriba. El salto es de Quintana. ¿Estás seguro? El central azulgrana de la cantera del equipo del Cerro Porteño. Ahí va la pelota. Cierto es lo que dice nuestro amigo Pablo Martín. Atención. Cubre con todo Monzón. Más siempre estamos le decimos Pablo Martín y ve Pablo Martín. Pablo Martínez. Vende más Pablo Martín. Claro. Salida para Luque, 0-0 el encuentro, 0-0, 9:16. A la carga va Luqueño. Se viene el equipo de Quintana, avanza. Quintana se toma su tiempo. Ocampos que toca. Viene la pelota arriba. ¿Qué pasó? Estaba adelantado. Y después mucho, el jueves no saliste. Bueno, salí jueves y salí sábado. Y jueves y sábado Se lleva mucho. hubo gol. Espectacular. El corte, vos sabés que el corte es el tema. El corte Hace mucho. te cambia todo. Ese mi pelo largo ya no daba más, parecía ya una mezcla entre BTS y Evo Morales. Feo ya era. Tenía razón, Cuse, le tuve que haber hecho caso antes. Salida de Cerro Porteño, está 0-0. ¿De dónde lo está viendo TikTok? Pelota para Quintana. Quintana levanta. Este sí. ¡Epa! ¡Epa! Siga, ¡Epa! Pierna arriba contra la integridad de Iturbe y va Rivero. 1-2, hasta ahí llegó. Porque ya Luque domina. Este es el equipo luqueño de Julio César Cáceres. Ante Cerro Porteño, dirigido por Diego Martínez. Arriba Maldonado. Ahí va tocando Maldonado. Pelota atrás. A ver qué realiza este chico Díaz. Mira el chico. ¿Cómo quiere meter su gol? Sí. ¿Cómo quiere meter su gol? El delivery llamando que trae el agua. Rápido, atende porque se fue. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuánto es? 40.000 no lo tengo ni. Más de menos de 40. Salida para Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero que levanta, atención. Este es... Uy, se le escapó la pelota a Gustavo Velázquez. A ver esta acción. ¡Ay, ay, epa! ¿Qué opinan de la tremenda patada que se llevó Iturbe? ¿No fue falta? No fue falta, chat, no fue falta. ¿Vieron ustedes? Desde Argentina, Rey Grande, Páez, querido. Sí, he visto justamente. Me llamó la atención tu user que dice Páez José PY Ar. Dale, dale, dale. 3.900, lleguemos a los 10.000 ya, dale. ¿Por qué no le están dando like? ¡Vamos! 80 personas.
Sí fue, dice. ¿Qué opinan de lo que falló? Sí. Es que realmente, no sé si van a coincidir conmigo. No, hace mucho no lo veo cómodo a Jonathan Torres. No está haciendo goles hace mucho ya, ¿eh? Saliendo Cerro. Torres. Media vuelta y no salió. Y está Araujo. Pelota arriba. Paraguayo. No pudo. Hay salida para Alfredo Aguilar. Saludos para las hijas de Norma Jara. Saludos a tus hijas. Decinos sus nombres, Norma. De Santaní. Qué linda la ciudad de Santaní. A toda la gente de Santaní, saludos. Salida para Luque. A Torres le está pasando lo mismo que Da Costa el primer semestre. La maldición, dice Torres Gael. Mirá vos, Torres. Yo voy a hacer un video. Mañana estamos elaborando con Pablo Martín de una maldición. No le doy más data. Atención. Salida para Cerro Porteño, 0-0. 13 minutos. ¿Te alcanzó, pío? Oye, ¿cómo buena? En auto vino. Atención que recupera Cerro Porteño. Araujo, que está Araujo, que quiere meter el pase para Iturbe. Saludos de Edelira, amigo Fuerza Ciclón, dice Luz y Judy. El saludo, aguante Cerro, dice Norma Jara. Lateral perfecto. Este es Iturbe. Iturbe que deja. Cayó Iturbe de vuelta. Y falta. Claro que sí. Juan Gabriel cobra falta. Pelotas paradas para Cerro Porteño. Bien, Juan Gabriel. Excelente, Juan Gabriel. Árbitro de talla mundial. Árbitro internacional de mundial de clubes. Gran árbitro, Juan Gabriel. Mientras nos cobre falta, excelente. Epa, buena posición para que le dé a alguien al arco. Algún diestro que se anime. O algún centro y un cabezazo, mientras agradecemos a Gabriel Rojas, que nos sigue. Pelota colocada. Ahora, ¿por qué no hacen con transmisión los partidos? Con el video. No podemos hacer con el video, mi amigo. Porque nos bajan. Y trabajamos contigo Sport también. Hay que pagar si es que... Pelota parada. Los derechos están caros, mi querido Juan David. Por eso nomás. La JDD. Si nos prestamos $1 millón, hablamos. Pelota para Cerro Porteño. Tiro libre. Aguayo Gabriel que deja. Iturbe que manda al centro. ¡Oh, Velázquez! ¡Tapó Aguilar! ¡Tapó Aguilar! ¡Tapó Aguilar! ¡Tapó Aguilar! Era el gol de Velázquez y Aguilar demuestra su capacidad. ¡Ay, córner! ¡Qué grande! Alan Excelente Gabriel. Iturbe, hermano. Excelente el pase, el delivery. Vean el pase que mete Iturbe. Una locura. Uy. Muy bien el plaga de Aguilar. ¡Ay, Siempre córner! contra Cerro Sagranda. Yo veo, tío, y escucho la transmisión acá. Dice Alan Gardiel. ¡Grande! 0-0 el partido de córner. ¿Qué hace FedEx? Va a levantar Iturbe la pelota. Fuera del área ya. A todos. Gracias, saludos de CDE presente. Saludos. Juan David Díaz. ¿Qué onda, chicos de Brasil ahora? ¿Qué opina Franco? Es un plaga. Cerro Porteño, Luque 0-0. Hola, Alexander, ¿cómo te va? La gente que nos está viendo este fútbol. Transmisión desde Pasión Estudio. Salida para Piris da Mota. Pelota que casi pasa y estaba Monzón. Cortando Monzón por el costado izquierdo. Está Ocampos. Lo bajan Ocampos, no hay falta. Sí, hay falta. Dale, Juan Gabriel. Reatrasado estoy viendo. Maldito wifi de la campaña. A Torres le está pasando lo mismo que a Da Costa el primer semestre. La maldición. Amplíame esa maldición, Torrejal. Quiero entender bien, porque puede ser cierta. La maldición del primer buen semestre, pero.
Ocampos, pelota atrás. Salida para Chico. Díaz, Ocampos. Deja de decir Chico. Y Chico. Chico Díaz. Chico. No es Chico Sergio Díaz. ¿Te acordás del amistoso de Victoria Fútbol Base contra Talla Baja? Obvio, Maxi. Tremendo partido. Este es Wilder Viera. Soltó para Araujo. Araujo que desprende la pelota buscando a Velázquez. Velázquez que acelera. Corta Maldonado. Muestra. Hay lateral para Cerro Porteño. Va a jugar con las manos el Ciclón de Barrio Obrero. 17 minutos. Va a levantar la pelota Velázquez. Aguayo que se mueve. Ahí está Araujo, la suelta bien para Velázquez. Consigue la salida desde abajo. Luqueño. Pachi está en la banca. Creo que sí. Vamos a ver la banca. Ya está Liceda, Domínguez. Me gustaría ver nuevos jugadores. Me gustaría ver debuts. Da Costa fue de lo mejor de Cerro en el clausura 2024, dice Torres Gael. Sí está Liceda. En el apertura 2025 fue malísimo. Torres lo mejor en la apertura 2025 y ahora en el clausura está siendo malo. Igual 3 partidos recién van. Cierto. ¿Cierto? Pero igual está bueno, ¿eh? Está bueno el dato, ¿eh? Escuchen la banca de Cerro Porteño. Ignacio Liceda, Luis Amarilla, Fabricio Domínguez, Cecilio Domínguez, ¡Ojo! Nelson Eliseche, Se le fue. Darío Espínola, Roberto Fernández, Gastón Jiménez, Rodrigo Gómez, Fabricio Peralta, Freddy Silvero y Carlos Zárate. Yo creo que debutan Está Fabricio. Pachi Páez. Fabri, Domínguez y Alicea yo creo que debutan. ¿Sí? Espero. Arriba la pelota de Cerro Porteño. Tenemos el encuentro en Ojo. 20 minutos. Recupera el Ciclón y va Iturbe a la carga. A la carrera. Iturbe va hasta el fondo. Iturbe que cruza y está. Revienta. Iturbe está haciendo todo lo posible. Ahí Iturbe- está Araujo. ¡Epa! Había Retrotrae. falta antes. Había falta, Franco. Retrotrae la acción y cobra la falta anterior. Iturbe, amarilla para Quintana. Iturbe está haciendo un partidazo. Partidazo. Hasta ahora, 3 pelotas de valor, gol ya cruzó. Cierto. Una para Velázquez, una para Torres y esta última que es excelente pase que no había nadie para poder recepcionar la pelota. Y acá Excelente la falta, partido. acá Excelente la partido. falta de parte de Quintana. Sí, lo fue a bajar a Riveros. Hay pelotas paradas para Cerro Porteño. El Ciclón de Barrio Obrero buscando darle a ese balón efecto. Creo que le pega Iturbe al arco, con mucha potencia. Iturbe está haciendo papá, mamá, abuelo, tío, tía a la vez. O un centro para Velázquez. A ver, ¿qué propone Cerro? 20 minutos. Oh, no, este le pega al arco, ¿Vos sabés que este le pega al arco? Iturbe. Mira atentamente. Iturbe carga carrera al arco. Tiró arriba. Chutó. Le pegó, pero... Mal, pero le pegó. Sí, porque sabés que al principio tomó 3 pasos y después como que 3 pasos más y ese iba al arco. Se le fa. Gracias por seguirnos. Zapac se llama. No, sí, no. Por la izquierda está Maldonado. Levanta Maldonado. La salida es de Maldo. Corta. Y la salida ahora. Maldonado el balón. Ahí va con todo. Maldonado, muy bien. ¿Qué 21 logró? minutos. Está adelantado el jugador de Cerro Porteño. 100 personas, dale. Compartan, 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 compartan. Síganos. Dale, lleguemos a los 10K de likes. Si acertaba daba gusto, dice Pérez. Hola, Anaí. Está 0-0 el partido. Cabezazo de Velázquez. Epa. No hay falta, sí hay falta, dice el juez. Vamos, vamos. 21 minutos de este encuentro. Quintana observando por el lado derecho. Velázquez que también está por ahí. Quiero saber
¿Por qué se graban a ellos mismos? Nadie le quiere ver. Ja, 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 dice Fer Barreto. No le responda. Es gente ignorante que no terminó la primaria. No le responda. Hay juego. Está jugando el Luque versus Cerro Porteño. El Luque Cerro. Se ríe el tispazo. Pérez, Quintana. Atrás la pelota. Para Martín Arias. Este es Vos tenés que entender que en este país hay ciertos niveles de educación y gente, y lamentablemente no todos pudieron recibir una buena educación. Y tienen IQ -7 algunos. Muy fuerte. Y se criaron a base de carbohidrato y mandioca. Tranquilo. Este es Cerro. Saliendo el Ciclón de Barrio Obrero. ¡Qué grande punto! Dicen los que mejores relatan. Gracias, hermano. Hay juego para la banda izquierda de Luque. El equipo de la República que busca su gol, que busca ponerse arriba de visita. Viene el centro y córner. Dice Peredra, dice Diego León tuvo un buen partido ayer. Sí. Correcto partido. Buenísimo. Buenísimo. Y sus compañeros dice Torres no juega más. ¿Quién puede entrar por él? Dice mi Pereira. Pregunta. Totincillo. El querido Totim. Hay juego para Luque. Pide Díaz. No pudo Sergio. Balón arriba. Pasa al fondo. Hay salida. Gol de Alex Arce en Independiente Rivadavia. Le gana 3-0 a Barracas. Salida para Cerro Porteño. Alex Arce. Mira vos, Pablo Martín. Gracias, Pedro Vargas, por seguirnos. A la gente que apuesta por nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias, Yegros, por esa donación, el gatito. Excelente, Yegros. ¿Se fue o no se fue Zapac? Todavía no. Después de diciembre veremos quién será el nuevo presidente de Cerro. Hay falta. Se enoja Wilder Vira. Gracias, Juanjo, por seguirnos. 24 minutos. 0-0. 0 Luque, 0 Cerro. Pablo, anotá para lo que te dije hoy. Eso tenemos que hacer sí o sí. Pelota Después te vamos a hacer. de Quintana. Levanta la pelota. Gracias, punto, por seguirnos. Y se viene Luque y está. Martín Arias. ¡Titular! Martín Arias. Que nadie dude de su titularidad. Y el tapadón que metió. Tapadón de Martín Arias, señoras y señores. Tremenda la conducción de Ramos. Y Arias de vuelta. Apareciendo inmenso Arias. Qué tapadón de Arias. Es de los mejores arqueros de Sudamérica. Sin joda. Hay córner para Luque. Qué grande son. Una más. Y no hincho más, dice Baite con Anderson Parra. Ahí va jugando Luque. Se aproxima el equipo de la República. Ay, 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 cómo le pegó. Ay, me libre. Hola, decano. ¿Cómo te va? 0-0 el partido de Cerro para la gente que pregunta. 0-0 aún. Pero Gracias, Luque... Mar Alvariño. Cerro tuvo 2, 3 para meter y Luque acaba de tener su primera. La más clara del partido. 0-0 el encuentro en la Nueva Olla. Hola, Franco, dice el decano. Gracias, Adrián Alvarenga, por seguirnos. Ahí es donde Cerro tiene falencias, dice mi Pereira. Cerro tiene errores que le condenan. Atención, qué buena recuperación. Sí. Se va a la carga Cerro. Este es el Cerro. Atención, que va tocando. Ahí está. Ay, Torres. No, este es Araujo el que estuvo cerca de marcar. Torres le cedió el pase. Hay córner. Gracias, Guille, querido. Se lanza, dice, se tira. Pide amonestación en esa Aguilar. A ver. ¿Qué pide? Claro, es que se enoja Aguilar pidiendo una amarilla para Araujo. Pero para que no le lastime, después se para el toque, mirá. Mira, para que no le lastime, salta. Pues si no te viene un tren encima. Tipo, da la vuelta y a los 2 segundos está parado. Mirá, ella se para. Dale, Aguilar. Dale.
Salida, gracias Mar Alvariño. ¿Qué tal jugó 12. Olimpia? Preguntan. Jugó muy bien Olimpia ayer. ¿Se notó la mano del técnico? Sí, señor. Los primeros minutos no, pero después ya vimos con los cambios. Sacó a Richard en el primer tiempo. O sea, perdón, en el segundo tiempo sacó a Richard. ¿Ya jugó bien Olimpia? Sí, la verdad. No, pero jugaba bien ya con Jugó Richard. mejor Olimpia con o sin Richard. Lo vi igual, pero me encantó la dupla de Giovanni Bogado Quintana. Williams González, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos. Estuve hablando con un hincha de River. Sí. Me dijo, Ramón Díaz no es un tipo que capaz no es un tipo muy táctico, un tipo muy calculador, pero un buen seleccionador. Y si Ramón Díaz te selecciona para jugar es porque algo bueno. sabe. Es aura mística. José Florentín 31, gracias por seguirnos. Pelota de Pérez, Matías, vamos Cerro Carajo, dice Marce. Nadie me va a decir que Libertad no sumó nada en esta última fecha. Qué ¿cierto? gusto la Libertad, que descienda Libertad. Ay, que el club financieramente no pueda seguir estable y tenga que descender por problemas financieros, se tenga que refundar. Que Libertad, ¿cómo te puedo decir de una manera no tan mala onda? Libertad es un club artificial que no debería existir. Pucha, no, muy fuerte. Gracias, Michael Duarte. Michel, perdón, por seguirnos. Gracias. Suerte al que fue Busto, dice Ale. Ahí va la pelota arriba para Cerro Porteño. Le queda el balón a Torres. Torres para Velázquez. Velázquez hasta el fondo. Cruzó. Luque. Dice Marco, grita el gol de Luqueño como no hubiese mañana. Eres del interior y debes sentir orgullo. Come Luqueño no es ni interior Luque. ¿Y Zico? Central todavía. Y Pacaraico también es central. ¿Y Pacaraí es central? Claro. Yo no te acepto. ¿Por qué? No te acepto central yo. Más Ay, lejos ya. ¿cómo no? No, central es Pacaraí. Me gusta, ¿eh? No. Ropa usada me compré. Atención que van las pelotas. Ya recupera Luque. Tri espunte, dice Mar. Mar, ¿vos pico? Oli, ¿cómo están? Aguante Cerro, carajo. Dice Mar Alvariño, que siempre nos acompaña en las transmisiones por TikTok. Que siempre va compartiendo, que siempre está ahí. Gracias, Mar. Gómez está en interés del Palmeiras, Diego Gómez. Ojalá que no vaya. No. Fíjate de joder. Ese sí no te banco, ¿eh? Juega Nio. Juega bien, ¿no? Tiene todavía Daytona. Y para ahí central Cacupella es campaña, dice Peredra Falda. Aguante Luque, dice Tiago. 30 minutos. Yo soy Fernando Lamora y me siento del interior. Y eso que nací en Asunción. Puta el Decano. ¿Cuándo vamos a sentarnos a comer un asadito de Decano, la verdad? Decano es, yo creo que sí. Una persona que va a dar gusto de hablar. Sí, te va a tirar toda la data de Cano. 0-0 Luque Cerro. Cerro Luque. Tenemos partido. ¿Cerquita jugó? No, juega ante Guaraní. Partido también, ¿eh? Jodido. Nico López, vos sabés que nos salió información sobre el Pachi. Sí, escuché que ya estaba disponible con Gastón Jiménez, pero hoy no aparece en la lista de convocados. Le espero por CD para el clásico, me encanta. ¿Cómo no? Una vez en Ciudad del Este, todo el equipo. Vamos a ver qué pasa. Ahí va. Atención que ataca ahora Guayo Gabriel. Atrás espera, corta. Hola Mateo Portillo. ¿Cómo te va, Mateo? Gracias por estar con nosotros, Mateo querido. Juega con las manos ahora Cerro Porteño. Este es Riveros, pelota arriba, Jonathan Torres que aguanta, la dejó y pegale, Araujo, arriba y afuera, Araujo, le pegó, cerca de vuelta el Ciclón. Está bien, Cerro, está intentando, estábamos haciendo la típica de que en la última no abatatamos y no metemos. La de siempre el Cerro, ese último toque, ese último empujón, esa última resolución de jugada no tiene Cerro Porteño. Es lamentable porque es la misma historia de siempre. Flojita Guaya preguntan, ¿cómo lo ves? Flojex. Lo cambiaron ahora de posición, lo movieron hacia la izquierda y Turbe por derecha. Turbe era lo mejor que teníamos por izquierda. Cierto. Hay que ver qué onda, bueno. Vamos a ver qué tal. Pelota arriba, defiende Luque.
0-0 el marcador. Lleguemos a los 10K. Dale. Tapa para pantalla. Va con todo Cerro Porteño en la carga. Iturbe. Entró en el área, cruzó y está Araujo. La pelota que le quiso dar de aire. ¿Y hay falta? No, señor, sí hay falta. ¿Entendés a lo que voy? El mejor jugador que tiene Cerro y el fútbol tiene que pasar por los pies de Iturbe. Te resuelve. Está mucho más ágil que el torneo anterior. Está mucho más veloz. Es mucho más desequilibrante. Pero siempre Cerro está cayendo en el mismo problema. La resolución de jugada a la última. La última pelota Cerro no sabe cómo solucionar. Es como que los perros se desasustan, le quema la pelota y no están pudiendo resolver dentro del área. Y es la misma historia que se viene repitiendo hace 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100 partidos. 2-0, gana Cerro, dice Juanjo, tirando su predicción. Hasta el momento está 0-0, están jugando en la nueva olla, 33 minutos. Cerro Porteño en la salida con Pris Damota. Damota que eleva el balón y va a la carga Cerro. Aguayo mira, ya Luque responde. Hasta el momento superior del Ciclón y va Aguayo, encara a Aguayo, Gabriel Aguayo. A ver, corta rápido en esa Villalba y quiere salir Luque. Se lanza Ocampos, piden falta. Se enoja Araujo. Nosotros, yo pensé que preguntabas dónde se juega. No, nosotros no estamos en el estadio. Estamos en Pasión Estudio. Lambaré City. Nivaclé 1452. ¿Qué? Mándame una bomba. No, Don F va a ver la cabeza. 1-0 va a ganar Cerro, dice Yoshi. Eso mismo, Pere. Iturbe juega por izquierda y por derecha, intentando agarrar los dos lados. Iturbe ahora mismo es en Cerro, ahora mismo es papá, mamá, tío, abuela y soltero. Ahí va con todo, recuperando. Cerro Porteño a la carga, Piris Damota se mueve, Torres, atención a la carga, Cerro Porteño, Torres que va, ingresa al área, Torres cruzó la pelota, llegó, corte providencial, corte del capitán Villalba, de Alexis, qué tremendo corte y córner para Cerro Porteño, buena la acción ofensiva del Ciclón, estuvo cerca, hay córner. Si Cerro sale campeón, salgo en Zunga. Caminando. Prometo. Me voy a poner bien físicamente y a salir medio en bola corriendo. Hay córner. Dale Iturbe. La coloca Iturbe. Que prueben nomás el arco Iturbe. Está haciendo todo. Atención que viene la pelota. Primer palo. Probó el olímpico. Ahí está el Beto jugando ante su ex club Cerro Porteño. Atención. Se mueven todos en el área que se pinta de azulgrana. Levanta la pelota ahora. Iturbe arriba, segundo palo. Está Araujo que baja el remate. Uy, cómo le pegó en esa Riveros a lo Pavard. González Frutos, Camila Magalí, saludos. Franco, si Cerro sale campeón, sortea camiseta. Bueno, sin problema. Aniquelo TikTok, no quiere baja ahí. Calmate. Salida. ¿Qué querés que hagamos, Junior? Uy, no se ve un cracking. Saca Luque. ¿Qué dice Junior Paredes? No voy a estar mañana en el programa sin Nelson. Bueno, Junior. Te pido mil disculpas, Junior. Va más allá de nosotros, amigo. A Nelson se le dio la oportunidad de cumplir un sueño y ¿qué le vamos a decir? Ahí va la pelota. Es decisión de él, no nuestra. Nada más para que sepan, no es decisión de nosotros. Se le dio la oportunidad de cumplir un sueño de su vida, una oportunidad única y hay prioridades, chat. Sin mano. Ahí va la pelota. Mano. A 10 días. Mano. Para vos, ¿quién gana? Para mí debería ganar Cerro. Cerro está haciendo todos los méritos para ganar, pero con mérito no se gana, pues. Se gana con goles y Cerro no está metiendo los goles. Atención que ataca Cerro. La pelota para Quintana. Uy, se equivoca Quintana y va a la carga con todo este chico Díaz. Lograron solucionar ese pequeño error. El mal pase que quiso aprovechar, que aprovechó hasta cierto instante.
Le pegó Díaz. Le pegó mal. Si era el día de antes, yo creo que convertía Franco. Como el día de antes. Y rápido, más rápido. Ahora No, está el rápido. Díaz. Ah, el Díaz. Díaz. Díaz, apellido Díaz antes, sí. No, tampoco. ¿Vos decís? No. Salida para Cerro. 0-0, 0-0, 0-0. Yo con mucho hate a Sergio Díaz últimamente. 0-0 el marcador, te agradezco, Marce. Ahí recupera con todo, va Díaz. Arias, Díaz que va, cayó. ¡Qué bien Arias! ¡Qué bien Arias! Arias, el salvador de Cerro Porteño, y Cerro que no puede salir. Es impresionante, Franco. Casi hice el clip del año. ¿Por qué? Estás putando a Sergio Díaz, casi mete otro gol. No. Arias se planta cada vez más la titularidad. Sabemos por qué titular. Arias, el mejor arquero del fútbol paraguayo Recupera, actualmente. chico. Este es Chico Díaz. Díaz atrás. Pelota arriba. Atención que mete ímpetu en esa Luque. Estamos de acuerdo que Arias es el mejor arquero del fútbol paraguayo actualmente, Marcos. Sí, En esta tercera fecha. sí. Coincido, yo digo. Bien. Doyeray Franco, casi 17 horas y Franco en Doyeray, saludos. Gracias José Carlos Pereira por seguirnos. Lentejuki. En breve se viene la ley del ex, dice Víctor Méndez. No. Está firmado igual. Iturbe, propone Iturbe de vuelta. Pelota atrás para que Quintana se complemente con Piris da Mota. Levanta la cabeza Piris da Mota, suelta el pase. Qué bien que está. Este es Aguayo en el área. Aguayo manda al centro, se desvía. Cerro no Despeja puede tener Espínola. tantas oportunidades, Marco. Cerro no puede generar tantas oportunidades y no materializar. ¿Te das cuenta que, por ejemplo, a Torres hace cuánto no le mencionás? Hace rato ya. Más de 10 minutos. No tenemos referente de área. Está complicado, Cerro. Nadie te resuelve la jugada ahí arriba. Le pregunto a la gente del chat, de TikTok, de Twitch, de YouTube, de X, ¿qué cambios harían para el segundo tiempo? Levanta Riveros para Torres, despeja como puede Luque. Yo lo veo bien a Cerro, Yoshi, pero no está definiendo. Como decía Franco, va. Uy, Pérez no entregue, Pérez, No entregue, Pérez, porque se van a la carga todos, Piris da Mota, y está muy mal también Piris da Mota. Uy, bajaron. Iturbe, no, pero Wilder Viera va a recibir amarilla, ¿o no? Hola, Abel Santa Cruz, ¿cómo te va? Sí, totalmente, Marce. Muy bajo de nivel, y Robert Piris da Mota lo mismo. ¿Cuánto está el partido? Derek Peirega está 0-0. ¿Se acuerdan cuando se pedía por Robert Piris da Mota la selección? Sí, Cuando Piris da Mota cargaba al equipo Cerro a sus espaldas. sí, Cuando era Piris da Mota y Alan Benítez contra el mundo. sí. Hoy en día es todo lo contrario. Piris da Mota resta más a lo que suma ahora en Cerro. Por algo, al comienzo de la temporada, Jorge Morel era el titular. Iturbe, a la carga Iturbe. Va con todo Juan Manuel. Dibuja la diagonal. ¡Qué 1-2 y bien! los lleva a todos. ¡Qué bien está jugando Juan Manuel! Vuelve una pelota que la baja Araujo. Le quiere pegar. Y está Piris da Mota. ¡Qué bien lo que hizo Iturbe! Hay que decirlo. Este es Aguayo que manda al centro. El salto que está de Iturbe. Aparece en todas partes Iturbe. Es el mejor jugador que tiene Cerro del fútbol paraguayo ahora mismo. Pero nadie le acompaña. Nadie cierra las jugadas en Cerro. Nadie. Cerro Porteño empatando con Luqueño los 41 minutos. Abel Sánchez, Santa Fabri- Cruz, perdón. Fabri Domínguez por Velázquez, Gastón Jiménez por Piris da Mota y Eliseda por Torres. Es más, yo no le saco a Velázquez, yo le saco a Matías Damián Pérez y le pongo a Velázquez de central. Más ganada se está mandando también. Va a aguantar Luque con línea de 5 en el fondo todo el partido. Yo creo que en algún momento va a tener que soltarse. Bueno, no veo línea de 5 yo. Quintana está jugando, sí, el Black. Lucas Quintana y Sebastián Quintana. Saludos de Hernandaria, saludos a Bicho. Torres hay que cambiarle, dice mi Pereira. Elisecha por Wilder. Que entre Fabricio Domínguez por Velázquez, Gastón Jiménez por PDM y Aliceda por Torres. Aliceda es delantero, Raúl. Pregunto, Gana Cerro con gol de Carrizo. No está Leche Maciel. Carrizo no está convocado. Un gol nomás pide Yoshi. Y va la carga. Iturbe. ¡Epa! ¡Falta! ¡Qué grande Iturbe! Es de lo mejor.
Lo mejor que tiene Cerro Porteño es Iturbe y Martín Arias. Lo mejor que tiene Cerro y el fútbol paraguayo. Actualmente. Qué bien está jugando Iturbe, ¿eh? Y espero que tenga esta seguidilla de partidos. Cerro es el club más costoso de Sudamérica. Todo lo que genera Iturbe, dice Marce. La verdad que le vino bien separarse Iturbe, che. Hay que decirlo. Iturbe soltero. Prime. Sentido Iturbe. Le iba a pegar. Falta un nuevo goleador. Hace mucho que no tiene, dice Davicho. ¿Qué opinás, Davicho, de Totim? Te pregunto, ya que estás pidiendo un 9. ¿Qué te parece? ¿O no te convence? 0-0 el partido. Pelota parada. Iturbe que coloca. Para mí le pega al arco, ¿eh? A ver qué hace. Iturbe. Toma carrera, autoriza Juan Gabriel. Iturbe que le pega, se va por la barrera. A ver, Willer no reacciona. Atrás la pelota para Piris Damota. Riveros para Araujo. Se coloca. Araujo pega. No. Bien Riveros también, ¿eh? ¿Y Cerro? ¿Cuánto de Luque en el área? No, muchísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los 11 están en el área. ¿De verdad? Sí. Chico es el que sale. A las puchas. 1, 2, 3, 4. No, una línea de 7 personas ahí esperando. Lateral de Rivero para Torres. Les queda Cerro. Despeja Quintana. Totina, hay que darle más minutos, más confianza. Puede ser, dice Davicho. Falta. Bien. ¿Cómo le ves a el nuevo F? ¿Quién pide el nuevo F, Yoshi? El no Fabri. Ah, gracias Pedro Paredes, la doble P, por seguirnos. Falta poco para los 10K. Gana Cerro con gol de Araujo, dice el Black. Tapa la pantalla, like. Araujo juega bien, pero no tanto como Itu, dice Raúl. No, Itu es sobresaliente. Ah, ahí Raúl me responde, mejor dicho. No, pero puede ser una buena dupla con Itu y Araujo. No, pero arriba, claro. Se da por izquierda. Pelota. Itu está haciendo dos desbordes. Impresionante. Pelota parada para Cerro Porteño. Viene el esférico. El salto de Quintana. Queda la pelota bollando. Y está de vuelta el centro de Rivero. ¡Oh! Velázquez con su propio compañero. Fer dice. ¿Quién es Fer? Fer Cardoso. ¿Fer Cardoso fue anunciado en Olimpia? Sí, ya estaba ayer. Oficializado. Un minuto más. Sí. Por favor, suelta la bocha. Che, tiene razón el DT, nos faltan más jugadores, sí, Raúl. Saca Piris Damota. Ahí recupera Araujo, levanta la pelota para Iturbe que va, lo empujan a Iturbe. Y corre, Itu mete el cuerpo. Recupera Iturbe. Señor. Lateral para Cerro, va a jugar Iturbe. Le cede el balón a su compañero. Qué partido que está jugando Juan Manuel Iturbe. Ahí lateral, va a levantar la pelota ahora. Velázquez para Torres. Araujo que mira. Viene el remate de Piris Damota. Le queda a Araujo. Le pega a Torres. Araujo. Saca Villalba. Una mano ahí para robarnos, Se termina el partido en su primera etapa. Última. A ver qué dice el juez. ¿Una mano para robar? No, terminó. Terminó el primer tiempo. Termina el primer tiempo, señoras y señores. Voy y vengo. Bien Cerro, chat. O sea, es raro lo que está pasando con Cerro porque está jugando bien. No está. Hay una mano ahí al final, ¿eh? Hay una mano ahí al final del partido. Hay una mano. Resumen. Falta efectividad. Cerro juega bien, pero no cierra las jugadas. Cerro ya tiene a Iturbe que desborda. Está teniendo un buen nivel Araujo. Está teniendo un excelente momento Blas Riveros. Blas Rivero y Iturbe es una buena combinación cuando están juntos al mismo lado.
Ahora mismo Aguayo está jugando por izquierda y Iturbe por derecha. Pero cuando se combinan Blas Riveros con Iturbe es velocidad pura. ¿Qué pasa con Cerro? Cerro no está efectivizando. 3/4 de cancha es nuestro problema, dice Marce. Exacto. Cerro no está metiendo goles. Cerro no está definiendo los partidos. Es complicado, chat. Es complicado porque si Cerro tiene un 9 de área y después le ve a Chico Acosta que juega como 9 de área y para Martínez no era 9 de área y está metiendo goles. Es muy complicado. Alexis Martín Arias, excelente. Excelente Alexis Martín Arias. Juega bien. Mira, yo te voy a decir quiénes tienen buen nivel en Cerro Porteño para que te des cuenta que el equipo está funcionando. Arias juega bien. Rivero juega bien. Quintana juega bien. Pérez, regular. Velázquez juega bien. Aguayo, regular bajo. Damota, regular bajo. Wilder, regular bajo. Iturbe juega bien. Torres, regular bajo. Araujo, buen nivel. Torres, Wilder, Damota, Aguayo, Pérez. Ahí creo que está la clave de los cambios. Wilder, Damota, Aguayo, Torres y Pérez son los que más están flojeando en Cerro ahora mismo. De ahí deberían de salir los cambios. Cerro tiene Fabri Peralta, Aliceda, tenés Fabri Domínguez si querés un lateral que suba un poquito más. Hola los perros, casi van de cano, ¿cómo te va? Perro del Piri se le perdona, dicen. Si le querés perdonar vos, perdonale vos. Para mí está en una baja a nivel increíble. Increíble. De ser Alan Benítez y Pirias Mota más 9. Ahora es complicado a nivel de Pirias Mota. La Rivero juega y está jugando muy bien Ariel Cor. El mediocampo muy flojo. Tenés razón, Gorda Costa. Wilder, Damote y Aguayo. Bajo nivel. Arriba Torres y abajo Pérez. Esos creo que son los más complicados. Surge que entre Domínguez por Wilder y Alixeda por Aguayo. Domínguez podría jugar en el medio también. Es lateral y mediocampista. Tienes razón, Gorda Costa. ¿Quién diría que le íbamos a extrañar a Alan Max? Cumple bien Gustavo Velázquez. Evidentemente como central es mejor, pero está cumpliendo bien. Pero sí, Argelo de Alan Max Benítez porque salió gratis. No ingresó dinero por Alan Max Benítez. Vino gratis, se fue gratis, volvió gratis, se volvió a ir gratis. Y no se olviden que va a volver gratis otra vez. Ay, mi Cerro querido. Pero su número del SAR te deja claro que Fabri Domínguez va a jugar de lateral. Exacto. Por eso yo creo que va a entrar Fabri Peralta, seguramente. ¿Cómo hace falta Chico? No. ¿Ustedes creen que... Es que mucho le puteamos a Chico? Y los perros dicen que Martínez no lo utilizaba como 9 áreas, como si están utilizando al Mirasol. Y ahí está el problema de Chico Acosta. Que él es un 9 de área. Que se queda, pesca olla, busca puntín. ¿Creen que puede ser cierto eso que dicen los perros? O nada que ver. ¿Qué opinan ustedes, chat? Chico no rendía, dejen de ser masoquistas. Exacto, eso es lo que yo digo. ¿Cuánto va? Va 0-0. 0-0. Sergio Araujo estaba jugando. El problema de Cerro. Nuevo apodo que le encontré a Iturbe es Pesebre. ¿Por qué Pesebre Iturbe? ¿Por qué se le dice Pesebre? Y puede ser eso, pasó de ser el máximo goleador en la clausura pasado a nada. No es Cerro el problema, es el sistema de juego. Chico da Costa está rompiendo Brasil, ya le metió gol al Palmeiras y al Santos. Ya se sabe la cantidad de ingredientes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Celso David pregunta, ¿ya se sabe la cantidad de ingredientes? O ingresantes, Celso David. Vi que habían casi 150.000 personas
Estaban por meter 150.000 personas en la olla. Qué capo Pepi Fauna. Me cae muy bien. Ya le dio a Pepi Fauna. ¿Ya has escuchado de Pepi Fauna? Que es el... Que es como... Como el de España. ¿Cómo se llama el de España? Fabricio Fauna. Nuestro problema es la delantera. Ah, porque hace de todo. Papá, mamá, hijo, los animales. Qué grande. Fabri Fauna, exacto. Fabricio Fauna y después está Pepi Fauna. Pepi Fauna, muy bueno. Yo creo que es el primero que se animó a hacer esos chistes más densos y está bueno. Y busca a Pepi Fauna, Iván de Cano. ¿Qué hace, Rocío? ¿Cómo te va? Fíjate, pues. Simpático. Es tipo un... ¿Ves el que es Vinicius, pero es Fabricio Romano y es Fabricio Fauna? Que dice, hormonito, hermanito, hermonito. Hace algo parecido. Simpático, ¿eh? Creo que le doy mi ficha posible buen tuitero de Cerro. Ay, ay, ay. ¿Cómo andan ustedes, chat? ¿Qué cuentan? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo están? ¿Qué tal les cierra el partido de Cerro? ¿No les cierra? Falta de definición, evidentemente. ¿Quién quieren que ingrese? Cuéntenme pues ustedes también. Empieza cuando quieras, exacto. ¿Cuánto termina para vos? Dice Yoshi. Yo creo que gane Cerro. Yo creo que gana Cerro un 2-1 porque sí o sí va a meter Chico Díaz. 2-1 porque sí o sí mete gol Chico Díaz. ¿Por qué con Cerro y Olimpia pasa lo de siempre? Con jugadores que no rinden, salen del club y tienen un subidón, cosa de investigar, dicen. Porque los perros acá viven como reyes. Sos futbolista, ves tu celular, tenés 200 modelos que te escriben. Te va a farrear. La gente te hace fiestas y te encuentra en los lugares en vez de putearte. Se van a Argentina, se van a Brasil y se dan cuenta que no hay que joder la bola, que es un momento para poder recuperar el nivel. ¿Qué pasa? Los jugadores acá no vienen a recuperar su nivel, los perros. Nadie quiere venir acá a quedarse en el fútbol paraguayo y buscar grandes glorias. Todo el mundo viene al fútbol paraguayo a recuperar. Y los clubes fichan jugadores a recuperar el nivel para después venderle. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Qué jugador que trajo Cerro y Olimpia son jugadores para competir? No, son todos jugadores a recuperar. O sea, el fútbol paraguayo es el problema, Franco. Yo creo que los perros vienen... No. La forma en la que se maneja el fútbol paraguayo es el problema. Vos te vas a Argentina, hermano. No podés joder. Te apretan de todos lados. Bueno, Iván Leguizamón, por ejemplo, no fue un jugador a recuperar. Tenés razón. Pero vos te vas a otro país. Y no hay tu tía, no jodés, no está tu tío que te hace asado los domingos, no está tu abuela. Y por eso también el paraguayo no se halla en el fútbol de afuera. Jodido el tema. La cabeza del futbolista paraguayo es todo un tema a ser estudiado. El argentino se va afuera a comerse el mundo. El brasilero también. Muchas veces acá el paraguayo también que no se acostumbra, le extraña a su tío, tierra puta, que no hay tal cosa, ¿no? Por suerte está cambiando esa mentalidad, pero sí sigue pasando un montón. Sí sigue sucediendo. Le conozco, Iván. Su cumpleaños fue antes ayer, no sé qué. Es hermano de mi compañero. Mi amigo, pero... Claudio Aquino fue a romperla, exacto. Y acá, ¿cómo andaba Claudio Aquino? Puteado. Salió mal de Cerro, por indisciplina. Diego Gavilán yo creo que fue el peor enemigo de Cerro Porteño en los últimos años. Te juro que Diego Gavilán vino, trajo 700 rapay al club. Estuvo 5 meses. Hizo pelea con el 80% del plantel. Se hizo loco. Le apartaron a los jugadores. Cerro perdió. Demanda, quilombo. Y Gavilán se fue. Tranquilo, pa. Tipazo Iván. No fue Gavilán, fue la dirigencia. Vos bancás eso de vender un jugador y en unos meses o años volver a traerlos. Y depende, hermano.
Depende del jugador, depende de la edad. Normalmente las segundas vueltas no van tan bien, pero puede pasar que sí. Vos sé que no fue Gavilán, Raúl. Para mí Gavilán, gran argelado. No. La dirigencia contrata, pero siempre ha apellido el técnico. No, eso da bola. Acá se le ficha en base al capricho de los técnicos también. Eso es 100%. Mucho sucede también por ahí. Fernando Cardoso es del Alan Benítez de Olimpia. ¿Por qué el Alan Benítez de Olimpia Ariel Cor? ¿Cambio? Así me quedo al baño. ¿Vos decís, Junior, que parezco más joven con mi pelo? Está medio hecho puta ya mi pelilari. Pues me estoy tratando de acomodar todavía. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Anda pues, chila. Anda pues. De mi vaso dejé ahí, chila. Después de venir, otra vez. ¿Dónde dejaste? Ahí en control central. ¿Qué tal los medios? ¿Qué falta para ganar? Dice Yoshi. Gracias, Herminio. Mira esta remera, me compré ropa usada. Chetito. Banca. Peinado de... No. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo están ustedes? ¿De dónde nos están viendo? ¿Cómo lo ven a Cerro Porteño? ¿Qué van a cambiar? ¿Cuál es su predicción? ¿Qué van a hacer? Gracias, Verlan, por el TikTok. Hola, señor, que organiza partido y después se abre. Sos peor organizador que Coto no ves. ¡Ah! Por mí, pio. Oíme, Ariel Cor. Realmente ese fin de semana no pude porque estaba reventado. Estaba reventadísimo. Y me olvidé luego de muchas cosas. Pero tranquilo, Ariel Cor. Voy a compensar eso. Para que no pienses que yo soy así. Tranquilo nomás. Ni una música no conoce esa banda, Franco, dice Junior Paredes. Marco Torrigo parece del cuartel, dice Raúl. Hola, mi querido Eduardo Gaona. Hola, mi querido Acosta. ¿Cómo les va? A toda la gente que se va uniendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué almorzaron? 1-0 gana Cerro. Gol de Iturbe, dice Yoshi. Iturbe el mejor del partido hasta el momento, ¿eh? Iturbe el mejor del partido. El mejor del partido es Iturbe, ¿eh? No hay dudas de eso. ¿Ustedes qué opinan? Asado, dice Enzo. Desde Caguazú, saludos a nuestro querido amigo Diosnel Sánchez. Cerro Porteño está jugando bien, pero... A ver, lo que pasa es lo siguiente. Cerro Porteño necesita definición. No está definiendo. Jonathan Torres tuvo una pelota frente al arco y no pudo convertir. Necesita definición, Cerro, ¿eh? Hola, mi querido Antonio Guarín, ¿cómo te va? Saludos a la gente de Caguazú. Linda ciudad de Caguazú. Hola, mi querido Lucas Arce, ¿cómo te va? ¿Qué dice? Pero si yo te veo normal, Marcos, no estás nada desinflado. Asado con ensalada de lechuga y vos, yo le metí chori no me comí. Porque quería salir ya rápido. Pero había unas cuantas cosas más ahí. Tallarín, como toda persona de bien, sea Ferreira. Falta mejorar al iniciar la jugada y la definición de cara al arco. Totalmente, Raúl. Totalmente. No hay dudas. Luque ya está en la cancha, ¿eh? Yo no sé quién gana, Yoshi, ¿eh? Siempre confié en vos, Minusvan, dice tío Ramón. Hay una criatura que estaba llorando. Qué pucha, vos sabés que yo me parto de risa viendo los clips, o sea, los videos, mejor dicho, de Lulax. Vos sabés que antes no lo conocía, pero ahora le banco. Le banco a muerte al pibe ese. Es un tipazo. Tipazo, y eso que no lo conozco. Marcos, ¿cena livianito o full carnívoro? Ariel Cor. Sí, tengo que cenar livianito ya la otra semana. Tengo que cambiar ya. Estoy más ancho que el ancho de Ibarra. Marco, me quiero comprar un auto. Sería mi primer auto. ¿Cuál me recomendás? Y vos sabés, mi querido Raúl,
Es dependiendo de qué vos vas a hacer. Si vas a viajar así largo para ir al laburo, está bueno los chilerés, muchachos, ¿eh? Yo banco los chilerés. Yo banco Beats 1500, Beats 1000. Puedes comprarte una Toyota Auri si querés para la facha. Está a 10 palos más que la Beats. Después puedes ver. Yo no te recomiendo Kia, no te recomiendo Hyundai, ninguno de esos autos que no sea cero. Si es cero, vas a comprar y tener la potencia para meterle. Métele. No hay problema. Yo no tengo el Chile ni 0 km. Yo tengo uno que se llama Ñandutí, a veces se llama Pacaraí. A veces sí que no hay. Racti también, para la batalla, ¿cierto? Racti es bueno. Pero la Racti siempre... Vos no vas a ver Ractis sin choque. Mercedes y Honda me dijeron que es muy caro, pero Raúl, no te vas a comprar Mercedes ni Honda, viejo. Vas a quedar en bancarrota en breve. No, muy, muy caro. O sea, vas a comprar el auto, pero mantener lo que es caro. Sí, exacto, tío Ramón. Yo tengo chofer luego. Va a arrancar la segunda etapa. Se prepara Cecilio para entrar. Cecilio. Le piden que se saquen los aritos. Más épico Cecilio. ¿Cómo veo con aritos va a entrar? Qué embotado, digo Cecilio, o sea. ¿Cómo veo con Narito? Nelson empieza a salir de vacaciones otra vez, no Ariel Court. Nelson ya labura en otro lado. Señores, va épico Cecilio con su arito. ¿Le parece? Raúl, escríbeme al PB y hablamos mejor y vemos. Te mando unos cuantos si querés. No vendo yo autos, pero me encantaría ayudarte siempre. Siempre, si yo puedo ayudarle a alguien, eso es lo mejor que puedo hacer. Vamos a ver en la mitad de la cancha. De las chores de Cecilio. Por la culpa de Cecilio. Se retrasa el inicio del partido, será. No se puede sacar su aro. No, será. Ah, Cecilio. Sale Aguayo. Se ríe Cecilio, tipazo. Ingresa Domínguez. Ingresa Cecilio. Qué bajón legal, Marcos. Qué bajón. ¿Andar en colectivo? Yo creo que más bajón sería endeudarse demasiado rápido. Todo a su tiempo, muchachos. No se comparen con nadie. Arrancó el segundo tiempo. Como decía, no se comparen con nadie. No se comparen. Si tienen 23 y hay otra persona que tiene 23 y ya tiene su auto, que les chupe un huevo. Ustedes van a tener su auto, van a tener todo lo que quieren, pero a su debido tiempo, ¿ok? No se apuren, no se comparen y métanle full en todo lo que les guste. Este es Chico Díaz, que bien limpió. Díaz, Chico, va con todo. Qué bien está jugando, entró con todo en el segundo tiempo, Chico Díaz. Díaz con la pelota. Va con todo. Viene el centro de Maldonado. Saca Cerro. Atención. Ataca Luque. Pelota que queda bollando. Remate afuera. ¡0 a 0! Acá está Franco. Amigo, ¿qué pasó? Pelota en salida para hacer. Entró Cecilio. Paraguayo. Cecilio paraguayo. Señor. ¿Quién es Cecilio? ¿Qué? Domínguez paraguayo. Cecilio, claro. ¿Por qué el Cecilio paraguayo? Yo no dije eso. Por aguayo te dije. Ah, por aguayo. Sí. Yo pensé que me decías. No. Ahí va Quintana tratando de quedarse con la pelota. Hiciste el look que había falta. Es que hay el Domínguez, que no es paraguayo. Claro, Fabricio. Sí. A Elvin Cops. ¿Por qué veo acá está Di Franco? Dice y un niño. ¿Por qué veo Di? Puta, y un niño. Malo soy un niño. Malo soy.
Vamos, vamos. Ah, se devuelve el Ñoa, Quintana, pelota arriba y va Cecilio Domínguez. 1-2. Cecilio. No pudo. Saca Luque. Yo también entendí paraguayo. Perdón, Iván de Caño. Dale, Dani, ficha Elvin Cops, ojo por ojo. Estamos buqueados. Tenemos que fichar, chaval. Tenemos que fichar. Tenemos un hueco en la plantilla. Y estamos para salir con todo el mercado de pases. Pérez ocupa cupo de extranjero. Sí, argentino. Creo que no. ¿Por qué no? Él tiene la Creo nacionalidad. que tiene parientes. Si no estoy equivocado. Hay que ver, Aguilar en reposiciones. Tocando y saliendo. Alfredo Aguilar. Cerro, dice Yossi. Atención. Este es Araujo, entregó y va Díaz, chico, Díaz, se acomoda, le pega Díaz. Se le pegó mal. Como loco está Chico Díaz buscando su gol. Sí. Como loco Chico Díaz le quiere meter gol a Cerro y festejar. Está buscando la manera de meterle un gol a Cerro y después festejar y será así. Pirida Mota, no le podés pegar tan mal, dice Iván de Cano. Ay, me duele mi cuello. ¿Qué? Mi cuello. Ah, Quintana con la pelota. Y si Minusvan de Tobatí. No. Cecilio ¿Qué para. pasó de Minusban? Desapareció de vuelta. Lentejura Teba, dice Segovia. Exacto. Araujo, qué buena pelota metió para Velázquez y espera Iturbe. Velázquez que cruzó y está en lo que falló Cecilio. Mamita querida Cecilio, lo que acaba de fallar, señores. Y es de lo que te hablo, Marco, de la efectividad de Cerro. Cerro no es efectivo arriba. Cerro te llega, te hace la jugada. Cerro podría estar 4 goles arriba ya. Si definía bien. 4 goles arriba. Uy, lo que falló Cecilio. Mirá, Ana, como. No le puede pegar así en serio. Qué mal le pegó Cecilio. Cerro podía estar 4-0. Tranquilo ya. Tranquilo. 4 goles se comió así Cerro. 4. Después va a tener una Luque clara. Y vamos a llorar. Saca la pelota Maldonado. Salto de Quintana. Aparece Pirida Mota. Cae. En esa Jonathan Torres con el jugador de Luque va a pararla, obviamente. Si ustedes son Diego Martínez y dicen, Cerro tiene un problema de efectividad arriba, ¿cómo soluciono? ¿Cómo solucionás? ¿Cómo hacer que la pelota entre? Y entrenar, mano. ¿Y entrenarlo, perro? ¿Por qué entró Cecilio? Por Aguayo. Por Aguayo. Calienta la banca de Luque. De Lautaro Comas. Malos recuerdos. Ni Díaz. Bueno. Gran plaga la otra cosa. La verdad que Cerro lo quería fichar, wow. Sí. Alfredo Aguilar. Richard Galeano enojado con Cecilio. Pasión por el rally. ¿Quién dijo eso? Ahí no vean los zócalos. Ah, buenísimo. Claro, Pilsen está full. Por el rally también. Claro, pelota atrás. Atención, este chico Díaz. Les copa el automovilismo, chat. Avanza Maldonado. Se le fue. Opa. Se enoja Julio. Che, Totín, ¿qué onda? No iba a ser el 9 killer. Y no juega. Deberíamos darle. Yo digo que a Totín le falta una Copa Paraguay. Una Copa Paraguay. Un partido de Copa Paraguay contra un equipo QA. Contra un equipo Cangüe. Contra un equipo de mal. Un mal equipo. Y que metas 3-4. Está bien. Una cosa así les falta a Totín para que se gane el puesto. 51 minutos. Dice, dale Franco, así como encontraste a Marcos de los torneos de LOL, busca un comentarista en el torneo de Free Fire, dice. No fue el torneo de LOL. El Rocket League. Rocket League FIFA. Ahí va la pelota arriba. Yo soy medio scouting, ¿verdad?
Eso es los scouting, mira cuántas personas están haciendo así. Tenés que traer ya uno bueno también. Oye, deberíamos investigar quién le vamos a traer. El scouting. Tengo uno ahí que Fue avión. el hijo de un futbolista, pero no sé ni quién es. No sé, Rita. Full. Ustedes conocen a Toby Mimboe, jugador de Cerro, su hijo de capo. Tipazo, Sí, mitad camerunés, mitad paraguayo, imagínate. Una así en la campación. Muy buena. HD, vale. Sí. Ay, me acordé que tengo que despertarme temprano mañana y ya me puse bajo yo. 52 minutos, señores. Amarilla. ¿Para quién? ¿Para Martínez? ¿Para quién? Termina. Opa le dice. Para verla. No. Lo buscó Vamos, el chico de Luque. 0-0 el partido. Quintana. Ahí va la pelota. Arriba de Cerro Porteño. Araujo. Toca Velázquez. Chat, sean scouting ustedes también y tienen ideas. Taconazo espectacular para Velázquez. Se viene Cerro, corta Luque. Saca Luque y este es Araujo. Araujo a la carga. Saca rápido. Tranquilo, Nicol. Este es. La Mota dejó para Wilder. Viera. Toca Viera. Se viene Cerro. Va para Riveros. Se fue. Tap para pantalla. Dale. Cualquiera menos Bruno Olite, Franquito, nominado. No queremos, dice. ¿Nominado? Nominados. Porque está en no sé. La canción. ¿Nominado o nominado? No sé qué. Nominado es que está en nómina nomás, que es tipo planillero. Pero no sé si se refiere a eso. Luque, Cerro, Luque. Jugando su partido. La Suaga. Tiene gente bien, chat. Tiene gente bien, así que pueda ser relacionado al deporte. Iturbe que va a la carga. Atención. Metió la pierna Villalba. Julieta Benítez sabe más de fútbol que Coque, por ejemplo. Y es cerrista, igual que Chelson. Banco. Banco también yo. Vamos, 55 minutos. 11.200 likes. Dale, TikTok. ¿Desde dónde nos ven? Recupera Cerro Porteño con Wheeler. Viera la coloca por el costado izquierdo. Arriba, Riveros para Wilder. Wilder no puede. Riveros que va. Ayuda a Riveros. Este es Blas. Bien, Blas. Mete el cuerpo. Quiere llevarse el balón. Intensidad de Cerro Porteño. Recupera de vuelta Cerro. Moviendo la pelota el equipo de Diego Martínez. Buscando el gol. 0-0. 55 minutos. Buena pelota para Wilder. Viera que va, cruzó. Mano. Pide mano. Se enoja. Se está moqueteando. Mirá. Se moquetea la barra Luque. Qué bola. Qué bola. Sí, mirá. Se empuja nomás. No, parece que sí, ¿eh? Se moquetean los perros ya. Pues sí. Sí, se está moqueteando. Mostrana, profe. Y no pueden enojar. Seco ya. ¡A la puta Luque será! ¡Yuma! Yo pensé que Cerro no me da problema. Ortiz dice. ¿Qué pasó? Están moqueteando los perros. Se están dando. Con todo. Cierto. Nada nuevo en Luque Franco. Tenés que saber eso, dice. No, yo sé. Siga, dice el juez. Se están. Y otra no vivo, déjate. Quintana. Mueve la pelota.
Cerro Luque. Ahí está el balón. La baja Araujo para Iturbe. Te dije ya vos que me cae demasiado bien Lulax. ¿Te cae bien? Sí, te pasa. ¿Confirmado? Sí. ¿Ya le viste en su stream? Sí. Por sus Kick. clips. Por sus clips. Yo por Kick le veo. Los de... No, tranquilo. Cero a 0 el enfrentamiento Cerro Luque, señores. Partido por la fecha número 3. Los dos invictos hasta el momento. Piris da Mota. Pérez. Hola, pasión. No vi una cámara que le Mi enfoca amigo, a JCC saludos de todavía. escolta de APA. ¿Qué? No le vi a ninguna cámara apuntando en la JCC todavía. Cierto. Velázquez. Lateral para Velázquez. Yo te quiero ser Raúl. Por tu color en Cambio el pide Alexis. sendero. 58 minutos. Ah, Wilder. Rivero. Un gol Cerro. Un gol pide Yossi. más grande del Paraguay. La hinchada. Quintana. Atrás la pelota de Quintana. Balón para Matías Damián Pérez. La va moviendo el ciclón de Barruero. Wilder Viera, pelota en profundidad. Cortó rápido Luque. Hoy el agua está. Va a jugar rápido Cerro Porteño con Wilder Viera. Atrás. Qué fruta noble el agua, chat. Fruta noble. Saliendo Cerro Porteño. Araujo. 60 minutos que se van a cumplir en la nueva olla y todavía sin goles. Araujo. Toca Velázquez. Cerro más grande del país, dice Yossi. No, Ariel. Levantan la pelota. Uy, uy, uy. Lateral para Cerro Porteño. A ver, se autorizan los cambios. ¿Quién se viene? Fabricio Domínguez. Y Aldo Parra, ¿verdad? Aldo Parra. Domínguez y, Y Gastón. Gastón. Domínguez y Gastón. ¿Bancás? Banco. Lo saco a Wilder. A Domínguez. Sale Quintana, te dije. O sea, yo dije que Damián Pérez, pero va Gustavo Velázquez como central y pasa a Domínguez como lateral. Gastón Jiménez seguramente va a entrar por Wilder. Me imagino. Por Piriamota. No, por Por Wilder. Wilder dice. Puso mal su cartel. Puso mal. Ahí está. Domínguez. Fabricio. Marcos, si vos te vas, no nos vamos al Mundial. ¿A dónde, Pío? Paraguay. No, pero ¿a dónde me voy a ir? No sé. Una persona muy solicitada. Lateral de Blas Riveros. Mañana. Y está el PS, ese con el sticker de bueno. Ahí va la pelota. Ingresó Fabricio Domínguez. Pelota arriba. Viene Cerro. El remate. Cecilio. Le pegó Cecilio. Cerquita estuvo. Ah, La cabra antes. ¿Puedo pedir un favor? Ahí dejé mi vaso de ah, agua. sí, cierto, me olvidé de traerte. Y mi perdón. neceser también. Por favor, te pido. La cabra Dan. Va a aparecer cabra Dan. La cabra Dan. La cabra Dan se va a caer. Gracias, querida cabra dama. La cabra Dan. Creo que la cabra de Dan debe ser la persona más insustituible de Pasión. Ya lo comprobamos. Ya lo comprobamos. Saludos para Benja. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Saludos a Benja. Lunes y viernes. Señores, este partido está 0-0. Cerro el más grande del país, dice. Y se viene Domínguez, se le escapa la pelota. To. Se quiere matar.
Sí, no anda ahí. Cerro Porteño, Luque 0-0. Pelota que jugó Petizo. No, para Piochat. ¡No! Ahí. Para Piochat. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Me fundiste mi auricular. ¿Qué tal el segundo tiempo de Iturbe? Y no lo veo más tanto ahora, ¿eh? Míralo, Fabricio. Domínguez, Fabricio. ¡Qué jugador! No, pará. Este es Iturbe. Pelotas para Piris Damota. Damota la transporta. Petty, ¿no? Te llama Joel, dice. Ahí está jugando Cecilio. Cecilio. Al medio, Cecilio. Para Piris Damota. 63 minutos. Iturbe. Toca Iturbe. Atrás Gastón. Piridamota la mueve por el costado izquierdo. Este es Pérez. La mueve Pérez por el costado izquierdo. Cerro y Luque están empatando 0-0. Juega Piridamota. Mitad de cancha para él. Gastón. Levanta Gastón la pelota. Peina Iturbe. Cae. No hay falta, dice el juez. Este es Piridamota. Responde Cerro Porteño con la tenencia del balón. Un penal. Un penal, Arby. 64. Profe, un penal te pido. 64 minutos. Piris Damota. Piris Damota. Toca para Fabricio. Cae, hay falta. Fabricio pedía continuar con el balón, pero Piris Damota está sentido. Un gol nomás te pido, dice yo sí. No, para Ariel con el Maleducado. ¡Maleducado! Qué grande Alan Gabriel Velázquez Vera. Marquito, la muralla viva. Oye, dije, claro, por la campera. Ahí viene Marcos. Atención que hay pelota parada para Cerro Porteño. Viene el balón de Cecilio y está Aguilar. Aguilar, señoras y señores. Tapadón de Aguilar de vuelta diciéndole no a Cerro. Esto sigue 0-0. Sos un plaga, Aguilar. Está offside igual, para saber. Offside. Pero cobró offside o cobró. No, sacó el de Luque. Sacó Ángel, boludo. Qué loco que está. Es de Luque. Es corner para Cerro. Corner. No. Cobró. Estamos acostumbrados. Ojalá no den un penal. Mueve. Ahora pelota para que la sostenga. Maldonado la pierde. Marquintos. Se tiene que llamar tu marca. Marcos. Epa, me gusta. Marquintos Jalón. Marquintos. Vamos a ver, mañana juegan los Kings contra San José. Final número 4. ¿Va a Si ser? pierde Olimpia, no, porque yo de local no. Y si pierde Olimpia, juegan en Capiatá. Y recupera Cerro Porteño. Y ahí sí voy. Gastón Jiménez, Gastón que eleva el balón para Torres. Torres para Fabricio. ¡Qué jugador! Domínguez. ¡Epa! Falta, ¿eh? Alta, señores. ¡Qué jugador, Fabricio Domínguez! 0-0. 0-0, Mi Titi. ídolo. ¿Tan rápido? No, se agarro con la mano, tenés razón. Gracias por seguirnos. Punto. También por compartir el live. Es bueno Domínguez, ¿eh? Es bueno Domínguez. Hay pelota parada para Cerro. Cecilio.
Cecilio va a mandar la pelota Dale, Cecilio. al área que espera Velázquez. Dale, el cururú. Esperan todos. Cerro quiere el gol. Cecilio. ¿Y si le damos lenta al profe Bernay? Epa. Después te cuento. Mi idea. Señor. Cecilio. Domínguez. Se coloca el 10 y esperan todos en el área. Domínguez. Se toman Benítez y Velázquez. Hay pelota de Cecilio al área. ¡Ah! No pudo Iturbe. A ver, Iturbe. Pegale, Iturbe. Iturbe para Cecilio. Cecilio que va. Saca a Luque. Sale. Luque. Va conquistando esa pelota el equipo de la República. Corta Piri da Mota. Gracias, Sofi, por seguirnos. Gracias, Yoshi. ¿A qué minuto tiene penal para Cerro? Dice. Así luego. Gracias, Lucy, por seguirnos. Qué grande, Lucy. Se viene Lautaro Comas. Laga. Comas. ¿Qué Pepe es? No, creo que no. Sergio Díaz no hizo lo que tenía que hacer. Qué feliz. Cáceres. Modificaciones en Luque. Vos, Yoshi. Gracias. Hay lateral para el Luque. Vamos a llegar a los 20.000. Llegamos a los 20.000 likes. Yo creo que sí. ¿Sí? Vamos, tap, 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 tap. Vamos, Tata. Se viene Tostín. Bien, bien. Totín por Torres, bien. ¿Qué pasó de Jam? Ya no sé. ¿Verdad? ¿Qué No pasó de Jan Fernández? Ni idea. Ni idea qué pasó de Está por el país, creo. Debería de. Atención, que el Ciclón de Barrio Obrero está jugando ante Luque y no tenemos goles todavía. Ariel Cor aprende a escribir, dice. Jan cuando ve a Coman es el meme del partido. A Comas, claro. Sí, se puede. Está en su casa, dice. Bueno, yo tengo entendido que ya se fue de Cerro. Sí, ya se fue. Claro. Ahora, ¿dónde? Ni idea. Sí, es por Paraguay. ¿Sí? No sé, yo vivo historia de eso de la gente. Zamota. Velázquez. Sale Velázquez. Toca Velázquez. Este es Gastón. Gastón que eleva la pelota muy bien. Atención que esto es peligroso. Está Totín. Saca Luque. Saca Luque. Hay córner. Ahí está, gracias, bro. ¿Por qué no gritas? Hay córner, señoras y señores, para Cerro. Se va colocando. Se coloca. Epa, lanzan pelotas los de Luque. ¿Sí o no? Anda. Bien. Hay córner para Cerro, señoras y señores. 71. Qué grande AR. Denle like, vamos, vamos. Tapa para pantalla, todos. Viene el centro al área. ¡Ah! Ahí está. No, Araujo. Otro más. Se perdió Araujo de su gol. Quedó sentido en la mano, 15.000 likes, dale. 20.000 tiene que ser en breve. Gracias a R. ¿Qué le pasó? Mira lo que a Araujo? falló. Boom. Pero después cae. Y creo que se raspa. Cae sobre la mano. Sí. Yo tengo... horrible. Pero Cerro juega bien, boludo. Pero no mete gol. No No mete está gol. llegando al gol. Juega bien Cerro, pero no mete gol. Impresionante. Salida
para Luque. Esto está 0-0 empatado hasta el momento. Pelota arriba. Corta. Salta Velázquez. La levanta Velázquez. Gracias Junior. Bien vos Junior. Paredes, que está también en TikTok. Y va a la carga. Ahora Cáceres cortó. Pérez. Saludos para Igor y Ale. Saludos a Igor y Ale. Cracks total. Y de nada, Iván Decano. Absolutamente de nada no te sirve. Lamentablemente. No sirve de nada jugar bien y no meter gol. Va jugando Maldonado para Cáceres. La toma de pecho Cecilio. A ver qué pasó. ¿Cobró falta? Saludos Iván Matías Cañete. Toda la gente que se va uniendo. Se enoja Velázquez. Más atrás le Cañete. decía. Cañete. ¿Te acuerdas de Cáceres Cañete? Obvio. Formidable. Formidable. Ahí la pierde Cecilio. Gracias por compartir. Gracias por seguirnos. A la gente que está. Estamos por llegar a los 20.000 likes. Aportá con tu like. Dale. Toca. Cuando lleva a los 20, llega el gol de Cerro. 20.000 likes y gol de Cerro. Señor. ¿Cuánto vamos? 17. 20 y gol de Cerro, dale. Banco, compro. Lateral del Ciclón de Barrio Obrero y se viene Cecilio, toca Cecilio, este es Piris Damota, Damota que se encuentra ahora con Velázquez, Velázquez que se acomoda y le da evoluciones para Piris Damota, Damota que se conecta y toca ahora Matías Damián por el costado izquierdo, viene el centro al área, Araujo que quiere, cortó Aguilar, y viene Cerro, Aguilar, todo tranquilo. Se va terminando el ataque de Cerro porque ya Aguilar va a salir. Aguilar se coloca. ¿Cómo nos cuesta meter gol? ¿Cómo nos cuesta meter gol? Es impresionante. Si no es Iturbe, ¿no es otro? ¿Qué pasa? No. Iturbe y 10 más. Y si gana Trique es más puntero que nunca, ¿eh? Imagínate. 75 minutos. Dale. Y se viene Cerro. Cortó Luque. Mitad de cancha. Arriba para Cáceres. Lautaro que la mueve por el costado derecho. Por el costado está él. Se le fue la pelota a Ocampos. Sofi, el que no sabe de fútbol. ¿Qué es Sofi? ¿Qué dijo Sofi? Yo no vi. Atención. ¿Qué dijo Iván? Sofi, yo no vi. No me sale acá en el chat. Atención. Cecilio Domínguez. Mueve la pelota Cecilio. Tocó Cecilio. Atención con esto. ¡Qué peligro! Iturbe, pegale. Iturbe. Le dejaron de vuelta la pelota a Cecilio. 20.000 likes. Cecilio y va. Cruzó. Ojo, ya hizo efecto, dijo que no se va a ir a penales, dijo. No, Sofi, no hay penales todavía. Igual no hubo la definición por tanda de penales en la liga. Gracias a vos, AR, por todos los likes que estás dando. 20.300, bien ahí. El único inigualable, AR. AR, ¿Cómo es tu nombre, AR? 76 minutos. Alan Riveros. Va a levantar la pelota. Ale, grande. ¿Por qué no le saca Araujo? ¿De quién la va a meter? Parra que se mueve arriba. A Fariña. Fariña está en el banco, ¿no? Creo que no. Apache, tampoco. 76 minutos. Ahí recupera Luque. Despeja Velázquez. Se va acabando el partido, Va llegando al terreno de los 80 minutos y también ya juega un jugador peligroso para los dos. El tiempo. Atención que va la pelota para Cáceres. Cáceres que la toma. Cáceres que va. Corta. Rápido Cerro. Se acomodó el 9. Toca el Ciclón. Va a la carga. Totín no puede soltar la pelota. 77 minutos. Esférico arriba.
Salta y saca Villalba. Responde Piris da Mota. La vaca de pecho Riveros. Se acomoda Cecilio con el balón. Que bien la hizo Cecilio. La lleva por la mitad de la cancha. Cecilio, 1-2. Toca Cecilio. ¡Dale! ¡Dale, pues, Cerro! Domínguez con el centro y está Totín. No pudo. Es muy bueno Domínguez. Sí, tremendo. Es muy bueno Domínguez. Hay que resaltar. Tiene que ser titular ya, ¿No pensaban en mudarse aquí? Todavía no. Tenemos verificado acá. Somos de los que más views tenemos. Estamos bien. Tranqui, Franco, tu presión, dice. Amigo, me pone muy nervioso ese tema. Muy nervioso estoy. Luque moviendo la pelota. Toca Luque. Se va. Se escapa. Hay juego con las manos para Cerro. En breve. No, ¿qué? Sí, Fede. ¿Será que Cerro lo marca los Ciclón? Ojalá. Cerro no puede perder estos puntos. Velázquez. Toca Gastón para Cecilio. La va tomando. No puede sacar la pelota Cecilio. Tranquilo, Franco, vamos a ganar 1-0, dice. Ojalá. La mueve Cerro. A la carga Riveros. Mira al área Riveros que manda al centro. ¡Oh! Pegale, Domínguez, pegale. Domínguez que manda. ¿Por qué no le pegaste vos? Ahí está Piris da Mota, se acomoda y manda al centro para Totín. Saca Ángel Benítez. Cecilio. Domínguez, Cecilio hasta el fondo para Blas Riveros que manda al centro al área. Despeja Luque. Y el remate que está de Gastón. Se desvía y le queda a Domínguez. Domínguez, acomodate y pegale, por favor, te pido. Ahí va Domínguez, que bien la hizo. Domínguez. Pelea contra dos. Dale, Domínguez. Bien, Domínguez. Se lanzó para recuperar esa pelota. Domínguez. Aliceda, banco. Se viene. Ahí está. Nacho Aliceda. Lo que dijiste, Junior, justo. Justito. ¿Por quién? Araujo. Junior Paredes, acabaste de predecir lo que iba a pasar. Qué grande, Junior. Ingresó Nacho Aliceda. ¿Cómo el partido 0-0? A la gente que va preguntando. 0-0. Hubiera hecho más partidos Luque si no tuviera tantos lesionados. Cierto. Cierto, va Román. Totín tocando para Iturbe. Iturbe se acomoda y saca el remate. Arriba y afuera. ¿Lente de sol? Pregunta Alexis Mesa. Estoy grabando con esta Alexis Mesa. Estamos haciendo un video. ¡80 minutos! No puede ser. Luque no tiene ni fuerza para pasar el medio campo y con esto le da para frenar a Cerro, dice Ronald Cabrera. Cerro no está siendo frenado. Cerro está llegando. Cerro no está metiendo gol. Vamos, Cerro Ciclón, no dice está Fátima. definiendo. Ese es el problema de Cerro. Que Cerro no sabe definir las jugadas. De Parauco. Mira. Le pinchó atrás. Le mordió el yaguá. Se tomó Araujo. Del aductor izquierdo. Sí. Aguante Cerro toda la vida, dice Fátima. Mucha agua. Sí. Medio entró en un bache de partido. Qué wea está haciendo. Pero Cerro tenía todas para ganar. Todas para ganar tenía Cerro Porteño y no está logrando convertir. Benítez va a ingresar. Se producen las modificaciones. ¿Ñaganata o Franco? Dice Ojalá, Fátima. vamos Fátima. Vamos Fátima, tenemos que ganar. El mejor arquero de la ciudad de Pacaraí, Marcos Morel, dice Guille González. Qué grande. Vos, Guille. ¿Es un facto? Guille González era mi contrario. Era arquero de nuestro rival clásico, que era Don Bosco. Igual no me pudo ganar Guille. No, mentira, Guille. Abrazo grande, Guille González, querido. Creo que ese es Guille. Sí.
Yo el mismo. Este es mi querido Guille. No, Cerro dice, gol de luz que pide Edgar. Sí, vos sabés que sí está recontravendado Araujo. Tenía muchísimas ventas. Che, ¿a qué hora aparece el penal de Luque? Penal dudoso para hacerlo a los 89. Algo así, hermano. Yo soy de Pacaraí, Paez. Pacaraí City. Salida para Aguilar. Ingresó Benítez Fer. Levanta Aguilar la pelota. Está un hombre sentido acomodándose las medias y Turbe. Tenemos, señores, 83 minutos. Recupera Cerro Porteño. Va la carga Cerro. A ver, este es Totín. Ay, Totín. Tontín. Ahí bien, Domínguez que va. ¡Epa! Falta. Qué excelente jugador. Falta. Qué excelente jugador. A los 86 mete Cerro, dice lo decreto, dice Fátima. Qué jugador Domínguez, Muy bueno. De lo mejor que vimos hoy de Cerro. Qué jugador. Fabricio Clon. Fabricio Domínguez está jugando bien. Pelota parada. Ese rojo, ¿quién es? Pregunta. Franco metamos. Pelota de Cecilio Domínguez, señores, 83. Atención. Quiere Totín. Se van al área y está. Malísimo el centro, Malísimo el centro de Cecilio Domínguez. Cantado todos los temas diciendo albiverde en vez de ciclón. Bien. ¿Qué te quejas, Cecilio? Uy, lo que se perdió Cerro. Perder puntos en estos partidos tan accesibles son los que nos deja sin campeonato, dice Ronald. Así mismo, Ronald. Vamos, Cerro, dice. Hay salida para Luque. El partido está sobre los 84 y medio. Aliceda pincha la pelota. No la deja escapar. Ahí lateral para Luque. Pie Cáceres. Va Cáceres. Corta. Saludos para Vergara. Saludos, Cholito. ¿Cómo van? Súper bien. El partido va 0-0. Gente que pregunta. Es el centro de los Avengers. Atención que Luque busca su gol. Aldo Parra y Lautaro Comas. Huela gol este córner, dicen los perros. Pide Benítez con Gastón Están. Peligro en el área azulgrana. Atención con estos 85 minutos. Vendrá al centro de Lautaro. Comas se toma su tiempo. Manda el centro. Comas. Saca Cerro. Saca Iturbe. Saludos, Adam. Nos quedan. Gracias por seguirnos. No sé cómo es tu nombre, mi amigo. Porque está medio denso leer eso. Pero escribe tu nombre y te saludo. Siento que si Franco se prepara un mes es más jugador que Cecilio. No, muchacho. Una semana. Atención que va. Parra tocó, cortó. Parra mete la pierna. Le queda la pelota a Fer Benítez. Le va a pegar. Fer toca por el costado derecho para Parra. Aldito Parra. Cayó, no hay falta. Y va la carga al ciclón de Barrio Obrero. ¡Epa! Cortando rápidamente Fer Benítez. Se va a terminar el partido. Chiquitito Aliceda. Sí. Chiquito, petacón. Petacón. Sí. ¿Viste cuando no es chico y flaco? No es chico, petacón, no es gordo. ¿Qué te reí, boludo? Toca Cerro Porteño. Sí, yo soy jugador de Cerro, muchachos. La modelito, la farra. La modelito. Hola, Yoshi. La ropa trucha de Louis Vuitton. Todo van a enviar. Todos ya hacen. Todo. Riveros. Ropa trucha. No voy a decir la marca, pero unos cuantos jugadores comprando un lugar que es específico. ¿Vos sabés cuál es? ¿Vos conocés? Siempre están todos vestidos. Igualito. ¿Qué jugador ibas a creer hoy? Que es original, pero muchos compran truchos. ¿Sabes lo de dónde? Claro. Después te voy a contar. Dale. G5.
Sí, saludos de Chacarita, excelente Calidad transmisión. G5, Saludos Iván Pérez. Triple A, réplica 1-1 exacta, made in Thailand. Ey, los perros. Atención, pelota arriba de Cerro. La cabeza que queda, Totina. A ver, pegale. Que alguien le pegue, por favor, Gastón. Gastón en la medioluna. Tocó para Velázquez. Velázquez que arribó. Va Fabricio Domínguez. Fabricio que manda al centro y córner. No, es lateral. Saludos a toda la gente de la Chacarita. Excelente transmisión, dice Iván Pérez. Saludos, Iván. Juega Gastón para Velázquez. Velázquez que eleva el balón para Cecilio. Cecilio que la mete para Nacho. Aliceda para Cecilio. Cecilio de taco. Ofrece el pase y viene con todo el ciclón de Barrio Obrero. Vendrá la pelota al área, viene el centro. Ahí está. Sacando Luque. Aguanta Luque. Cerro no puede estar empatado en este partido. No tiene sentido las chances que tuvo Cerro. No tiene sentido las chances que tuvo Cerro y estar empatando 0-0. Preocupante. Fabricio. Excelente. Domínguez. Estuvo cerca. ¿Cuánto agrega el árbitro, Franco? 5. 4. Epa. Lo cobró el juez. Falta de Rodríguez. Se va terminando el partido, señores. Se va terminando. Uy. Pisadita de Rodríguez. Para mí 3, dice Iván Decano. Claro, sí, claro. 4 más, dice Fede. Le va a pegar Cecilio. Chechi. Piden por Julio Orué. Está libre ahora, dice Julio César. Cecilio. Oh, pelota arriba y está. No pudo. Velázquez. No pudo Velázquez. ¿Qué tiene que hacer Cerro para meter un gol? Meter la pelota en el arco. Lo que no está logrando. La definición, Franco. Ese es el Pagani Cerro. No está pudiendo marcar tantas ocasiones, tantas oportunidades que no puede ser. 0-0, Carlito, 0-0. ...89... Levanta Aguilar. Pelota arriba de Aguilar. Pelea Luque. Cayó Aldo Parra. Franco, el jugador, ya le veo en su Kia Sportage, dice. Bermuda solo fue con campeón de plataforma. Campeón, ese que sabe cómo se llama el campeón trucho que usan los jugadores que parece lindo. Alexander McQueen. Ese blanco. Que alto y parece tiene huevo más espuma abajo. Así se llama ese. 6 minutos más, Remera blanca tipo oversize que diga Mickey Mouse por Gucci. Qué pico estampado. Lente, arito, neceser, vape y su iPhone último. Me encanta. Saludos a Alejandro Romero. 6 más. Aguante Luque, dice Alejandro. Y el abogado. No, Cerro papá, dice. Atención que le pega. Cerca estuvo. Hay córner para el ciclón de Barrio Obrero. Tapa la pantalla. Dale. Dale, tap. Va a levantar Cecilio la pelota al área. No puede. A ver si le pega a alguien, si se anima a alguien para pegarle al arco y que se encienda. Cerro busca su gol. Cecilio, saludos de PJC, saludos Reinaldo Olmedo. Saludos para vos, querido. Y va a la carga Cáceres. Corta rápido. Cerro. Vale, Cerro, dice Edgar Adorno. Dale, muchachos. Richard Gómez pregunta por el partido. Está 0-0, mi hermano. Ahí va jugando el ciclón y va Fabricio. Pegale, Fabricio. Quiso meter el centro, pero ni aún así. No, señor. Pide disculpas, Domínguez. Saludos para Fabiana Rúa. Dale, Cerro, uno más, por favor, dice Joana. Salida para Aguilar. Ahora Luque va a hacer un tiempo impresionante. Qué impotencia, dice Marce. Ahora va a enfriar el partido. Aguilar va a hacer tiempo. Vamos a ver 6 repeticiones en la misma jugada, porque van a estar haciendo tiempo un buen rato. Están empatando Cerro y Luque. Gracias, Ángel Román, por seguirnos, hermano. Gracias.
Después me preguntan por qué la gente no acompaña y es por esto. Gracias, José Armando Rotela, por seguirnos. ¿Qué hace Luca, querido? Luca Lescano. Saludos para César Alderete de Encarnación, el capo del intermedio. Atención, señores. Cuando la gente cumple, ellos no. Así mismo es, Raúl. Saludos de Concepción, mi amigo. Saludos. Lamentablemente es así. Atención. 93 minutos, 3 minutos ya de la adición de 6. Viene la pelota de Luque. Parra que quiere, pide en mano. No. Pide en mano. No. Penal para Luque. No. ¿O qué pasó? Está adelantado. Offside. Offside. No, mano, Offside. Offside, mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero offside. ¡Ojo! ¡Ojo! No. Offside, ¿verdad? Igual. Sí, está adelantadísimo, está adelantadísimo. Está adelantado. Bien. Vamos. Sí. Sí, porque había mano de Velázquez, pero estaba adelantado el jugador. Estaba adelantado, no es mano penal. Claro. Yo lo digo, dice. Gracias, gran bigote candado. ¿Cómo se llama el bigote candado? Me hace recordar a un personaje de un... ¿Ustedes no se acuerdan que había uno que era una hamburguesa, una papa frita, en MTV salía de noche? Y una soda, una gaseosa, que eran un... hija, capaz un Los Media total. Yo que me acuerdo demasiado bien esto aquí, viejo. Esa onda, pero este es parecido, ese mismo estilo de groserito era. Y había una gaseosa así en vaso, tipo McDonald's. Y tenía así el mismo bigote que él. No me acuerdo más cómo se llama. Si el chat se acuerda, era una papa frita, una hamburguesa, una gaseosa y un par más. Y se puteaban. Así en TV esa onda era. Señores, se está revisando. ¿Qué sucede? Fue... Salga, señores. Empate conviene, dice Alejandro. No sé si tanto, ¿eh? Y mirá lo que entregó Piridamota, pero igual Luque no aprovecha. Recupera bien Cerro. A la carga Domínguez. Domínguez manda al centro y está. No está el gol. No está el gol. ¿Será Ico Junior Paredes? Aqua Team Burger. Puede ser, pero... no recuerdo. No, mal Cerro, chat. Mal Cerro. Mal. Vamos a empatar por no saber meter goles. Cáceres. Vamos a empatar por no saber meter goles. Tuvimos de todos los colores las oportunidades y después... nada. Cerro Porteño está empatando con Luque. Se va acabando el partido. Flojo Cerro, dice Alejandro. Viene al peo a la cancha, dice Isaías. A ver si Cerro tiene alguna más. Uno más, dice el juez. Pelotas para Totín. Totín que no puede agarrar ese esférico y va Iturbe. Insiste Iturbe. Esta es la última del Cerro. Esta es para el Ciclón. Si quiere ganar, tiene que marcarlo ya. Ahora es el momento. Gastón manda al centro. ¡Oh! Saca Luque. ¿Es quién es lo que le va a pedir la pelota a Gastón? Si ya no hay más pasa pelota. Sí. Gastón levanta la pelota al área. El salto que está. No puede decirle el remate. Lo que falló Iturbe frente al arco. Se perdió Iturbe del gol. Uy, lo que falló Iturbe. Falló el gol Iturbe. Hay salida para Luque y se va a acabar esta historia. Estamos invictos, bueno. Sí, y Luque también. Levanta la pelota Aguilar. Señoras y señores, empató Cerro Porteño. De esta manera, Franco de Rosa, adelante. Para Luque, excelente resultado. Cerro, tienen que meter goles.
No hay otra explicación. Cerro tiene que mocar la pelotita en el rectángulo. Nada más. Y no estábamos logrando hacer eso. Hermano, ¿cuántas chances tuvo Cerro? Muchísimas. ¿Cuántas desperdiciamos frente al arco? Muchísimas. Y bueno, así después se te escapan los 2 puntos. Señores, se terminó el partido para Cerro y Luque. Empataron 0-0. La verdad que el Ciclón tenía para ganar. El Ciclón tenía para ganar, no aprovechó. Y como dice Franco, el gran problema aquí es la definición. Nos vamos, señores. Gracias, Richard Gómez. Gracias a la gente que nos acompañó. Los 30.000 likes, los 135 personas que están aquí con nosotros en TikTok. También a la gente de Twitch, a la gente de YouTube. Gracias. Nos vemos mañana. Chau, chau.